Hemos estado durante varias semanas anunciándoles de el inicio de nuestro estudio, de este estudio, donde íbamos a revisar una doctrina fundamental en la Escritura. No solamente para tener un gran conocimiento acerca de ella, aunque debemos tenerlo, sino para que vivamos conforme a sus enseñanzas y para que podamos proclamar a otros ese mensaje, el Evangelio. Y este mensaje progresa a todo lo largo de la Escritura y toma un mayor desarrollo en las epístolas de Pablo. Y como nos dice el libro a los Efesios, en el capítulo número 1, el verso número 13, allí dice que nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Note, el evangelio en su esencia es un mensaje de salvación. Es el mensaje, dice, de nuestra salvación. ¿Usted es salvo? Si usted es salvo, es porque usted ha entendido el mensaje del evangelio. El evangelio es el evangelio de nuestra salvación, de los que son salvos. Ahora, ese evangelio de salvación no solamente debe ser el evangelio de nuestra salvación, sino el evangelio que necesita creer el que no ha llegado todavía a los pies de Cristo. El evangelio no solamente es para salvarme a mí, es para salvar a otros. Por eso la misión de la iglesia está conectada con esa realidad. El evangelio de nuestra salvación. Hay algo interesante en esto. Dice, habiendo primero oído la palabra de verdad. El evangelio en su mensaje son palabras de verdad. El verdadero evangelio está conectada con una verdad sublime, excelsa, grande, bendita. El evangelio está conectado con la verdad. El evangelio es el canal para que la gente sea salva. Pero salva, ¿sabe cómo? Salva en los términos que Dios establece y ha revelado en su palabra. No somos salvos o vamos a ser salvos o alguien puede ser salvo de la manera que él interprete y crea que puede ser salvo. El evangelio salva porque es el medio que Dios ha establecido para que la gente escuchando ese mensaje pueda ser salvo. La salvación es más que una experiencia que ocurre en nuestras vidas. Es la manera en que una persona llega a ser cristiana. No hay una manera que alguien llegue a ser cristiano que no haya sido por ser salvo por la gracia de Cristo. Hay gente que está en iglesias y usted le pregunta, ¿usted es salvo? Y dice, bueno, ¿y quién sabe? Eso solo Dios lo sabe.
Eso se sabrá al final. Mire, estimado hermano que usted está aquí en esta mañana, y si hay algún amigo, abra sus oídos a esto. No hay manera de que una persona pueda ser cristiano sin ser salvo. No hay manera. El Evangelio es la forma en que una persona creyendo en Él puede ser salvo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios salva, Él interviene a través de la palabra de verdad. Por eso dice, habiendo oído la palabra de verdad, la fe viene por el oír la palabra de Dios. A través de escuchar la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Una experiencia. La salvación es más que una experiencia. Y si es una experiencia sin la palabra de verdad, es mera retórica. Hay gente que dice que es cristiana y tú le dices, ¿y cómo tú llegaste al Señor? Bueno, yo me soñé que yo estaba abajo de una mata de coco y cayó ese coco a mi lado, y ese coco tenía una forma de una D, y eso quería decir que eso era Dios. ¿Qué hay de evangelio en eso? Una experiencia sin la palabra solo es mera retórica. No es evangelio. Pues, ¿sabe lo que significa literalmente evangelio? Buenas noticias. Lo más importante y relevante que explica el evangelio es que Jesús vino para salvar a pecadores. El que confía en Jesús, creyendo en su obra redentora, si cree en Él, es salvo. Pues como veremos más adelante en el devenir de las semanas que Dios nos pudiese conceder para predicar y estar con ustedes compartiendo este estudio que inicia hoy, pero que yo no sé cuándo termina, veremos que en la salvación hay una intervención de Dios a través de su Santo Espíritu, el cual persuade al hombre de que es pecador. Y a medida que ese hombre se convence que él es pecador y que él sabe que es pecador, entonces él cambia su actitud hacia Dios y tiene una disposición hacia la verdad. ¿Sabe que Pablo en Romanos 1 dice que el hombre, producto del pecado, y déjeme aclarar aquí algo, déjeme decirle, la doctrina de la salvación está conectada, tiene muchos afluentes alrededor de ella, que más adelante podríamos estar tocando muchas de esas doctrinas que están conectadas a la doctrina de la salvación. Por ejemplo, el pecado, la doctrina del pecado, amartología,
desde el punto de vista teológico, está conectada a la doctrina de la salvación. La justificación, la redención, la expiación, la santificación, todas esas cosas y más confluyen con el tema de la salvación. Pero déjeme decirle, mi querido hermano, hermana, la salvación llega cuando el Espíritu Santo interviene en la vida de una persona y obra persuadiéndole de pecado, justicia y juicio. Amados hermanos, Pablo dice en Romanos 1 que el hombre, por andar en su pecado, cambió la verdad de Dios por la mentira. Y producto de eso dice que el corazón del ser humano lo cubrió una gran oscuridad. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y sabe qué más dice la Escritura? Y el ser humano entonces se llenó de necedad. Wow, hermanos, ¿te puede entender lo que significa entonces la salvación? ¿Usted sabe por qué usted puede tener luz espiritual? Porque Cristo le iluminó y le ha dado la luz de la vida. Si no, usted no estuviera aquí esta mañana. El Evangelio es luz. Pablo dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El hombre sin Cristo ha transitado y está transitando un camino de falsedad, de mentira, de engaños. El Evangelio es que le trae al ser humano la luz. Bendito sea el nombre de Dios. Es por ello que es importante el Evangelio, que una persona escuche el Evangelio, el verdadero Evangelio. Porque la Biblia dice que hay otros evangelios en el libro de Gálatas, pero solo hay uno que es verdadero y es cuyo centro es Cristo. Ese es el verdadero evangelio, el que coloca a Cristo en el centro y en el protagonismo de nuestras vidas. Otro asunto que debemos aclarar aquí es que el evangelio es importante porque es que hay una conexión, un vínculo indisoluble entre el evangelio y la verdad. No hay verdad sin evangelio y el evangelio es la verdad. Nadie puede separar eso. Están vinculados indisolublemente. Por ello, damos gloria a Dios y alabanza. Entonces, ¿sabe qué? ¿Sabe usted qué? Esa persona que escucha el evangelio, que pone su confianza en Cristo, entonces Dios certifica si eso es verdad o mentira. ¿Sabe de qué manera? Desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no tiene ese sello no es salvo, no es cristiano.
La doctrina de la salvación es quizás una de las doctrinas cardinales, o sin el quizás, de la vida cristiana. Y déjeme decirle a mis queridos y amados hermanos en la fe, todo cristiano debe comprender la doctrina de la salvación. Todo cristiano debe manejar la doctrina de la salvación al dedillo. Y no es difícil de que usted la pueda entender y conocer y comprender. Porque la palabra de Dios es la fuente donde nosotros podemos conocer y entender este asunto. Los verdaderos creyentes deben tener convicción de esto, sin titubeos, con firmeza. Un religioso no sabe nada de la salvación. Él solo sabe que él va a una iglesia o que él tiene tal o cual convicción filosófica, pero un cristiano debe saber lo que es salvación en Cristo por gracia. Los religiosos titubean, gaguean en este punto, pero los creyentes verdaderos saben, conocen. Háblame de tu salvación. No me hable de una congregación y su historia. No me hable de experiencias del subconsciente. Háblame de cómo llegaste a Cristo al escuchar el Evangelio. Háblame de que entendiste que tú eres y eras un pecador y que acudiste al Salvador, a Cristo, y que Él te ha dado una vida nueva y que Él cambió el rumbo de tu vida y que tú te enrumbaste por el camino entonces de la verdad y del bien. Háblame de eso. Hay mucha gente, multitudes, que creen y entienden que la salvación es un asunto de pertenecer a una organización o de tener una filiación a un núcleo de espiritualidad. Les voy a decir, hay iglesias, inclusive, que creen que la salvación es exclusivamente de los que son parte de esa iglesia. Y que el que no, mire, yo no quiero ofender a nadie, pero la verdad es que hay grupos religiosos que ellos dicen, si tú no eres de este grupo, tú no eres salvo. Quizás más adelante mencionemos cosas por sus nombres y de manera muy específica. Hay grupos religiosos que se creen que tienen la patente de la salvación. Mas la verdad es que tampoco la salvación es una cosa cualquiera. Pues la Escritura dice, y no es de todos la fe. Decir aleluya, gloria a Dios, amén, amén, tampoco es el sello de la verdadera identidad cristiana evangélica.
Te pregunto, te hago pensar ahora en este momento. Ananías y Zafira formaban parte de los primeros creyentes que estaban en la iglesia primitiva. ¿Qué usted piensa? ¿Fueron ellos parte o no de la iglesia primitiva? Sí, estaban ahí juntos con los que eran salvos. Quizás ellos dijeron muchas veces amén a algo que predicaba el apóstol Pedro o Juan. Pero Ananías y Zafira sufrieron el juicio de Dios sobre ellos. Cornelio, aquel varón, soldado, piadoso, que daba ofrendas y limosnas, a pesar de todo eso que él hacía, la Biblia revela que no era salvo. Hasta que Dios no le envió al apóstol Pedro y él entonces entendió el mensaje. Usted puede pensar en Simón el Mago. ¿Usted se recuerda de Simón el Mago? ¿Usted lo recuerda? Yo le pregunto, ¿estaba Simón el Mago junto con los creyentes, los primeros creyentes? Sí. Pero Pedro lo confronta y le dice, veo que estás en prisiones de maldad. Ahora, aunque decir aleluya y gloria a Dios no es sinónimo de salvación, pero también quiero que ustedes vean que entre ese grupo de los primeros o de los que estuvieron en la iglesia primitiva, hubo un ser muy particular que resalta la Escritura en el libro de los Hechos. Esteban. ¿Qué le parece? ¿Era Esteban o no un verdadero creyente? ¿Cómo tú sabes eso, de que él era un verdadero creyente? ¿Cómo tú sabes que Esteban era salvo? Voy más. Y Pablo, Saulo de Tarso. Hermanos, ¿qué es la salvación? ¿Cómo se produce la salvación? ¿De qué es que somos salvos? ¿Para qué somos salvos? ¿Quién es que salva? Estas y muchas otras preguntas irán siendo abordadas y veremos cómo la palabra de Dios nos va dando luz y nos va ayudando a entender esta realidad. Vamos a hablar de la doctrina de la salvación en el contexto de la doctrina de la salvación. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que aborda temas y versos desconectados del contexto de la salvación para hablar de la salvación y están desautorizados porque es un pretexto. ¿Usted entiende eso, hermano? ¿Usted lo entiende? ¿Están aquí? Parece que le estoy dando como tamarindo porque se están durmiendo. Hermano, usted está aquí, usted está entendiendo. Mire, manténgase atento porque esto, hermano, es cosa que tenemos que mantener nuestro entendimiento abierto. Pues sabe que
Es que esto es un asunto que la palabra de Dios dice que el diablo ha cegado los ojos del entendimiento para que no se pueda entender y comprender. Y hay mucha gente opinando de este tema, alejadas de la verdad bíblica. Alejado de la esencia del evangelio que Dios ha revelado y que está aquí en este santo libro desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin Barú, sin Yodí, sin Moroni, desde Génesis hasta Apocalipsis. No se salga de ahí. ¿Sabe usted, hermano? Mi hermana que está aquí en esta mañana, hay muchos que creen que hay que hacer cosas para ganarse la salvación. Usted sabe que esta es una idea muy difundida y muy creída. Hay gente que cree que para salvarse tiene que ganarse la salvación. Eso se llama obrar. Hay otras filosofías que dicen que para llegar a Dios y conectarnos con Dios, que un ser humano se conecte con Dios, lo que tienes es que sacar y cerrar los ojos y ponerse a meditar y decir: ay, Dios, 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 oh Dios, Dios. La meditación no es la manera de llegar a Dios, ni de relacionarse con Dios. Hermanos, ¿qué es lo que Dios dice acerca de la salvación? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de la salvación? Debemos ir a la palabra y verlo todo, integralmente. ¿Qué enseña la palabra de Dios acerca de la iglesia primitiva, que fue la primera iglesia fundada? Miren, no crea, no es verdad, no es correcto, ni lo avala la historia, ni lo avala la Biblia, de que la primera iglesia se llamó Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Eso es una gran mentira. Es mentira. La primera iglesia se llamó la iglesia primitiva. Vaya al libro de los Hechos y usted lo verá y lo podrá comprobar. Eso es lo que dice aquí su palabra santa. Esa fue la iglesia que Cristo dejó y fundó. Y que los apóstoles luego, cuando Cristo ascendió, siguieron el legado, porque Él los había entrenado para que ellos siguieran cuando Él ascendiera a los cielos. Eso hay que revisarlo. Eso hay que conocerlo. Hay que saber un poco de historia de la iglesia. El mensaje de la iglesia es un mensaje que ha sido proclamado desde que Cristo ascendió a los cielos. Ha sido proclamado este mensaje, pero es un mensaje que ha sido perseguido
perseguido, acosado, porque los hijos de Dios son gente de verdad. El concepto de salvación es un término necesario y constante en toda la Escritura. Desde que usted pasa de los 3 primeros capítulos que tiene el libro de Génesis, a partir de Génesis capítulo 3 hay que hablar de salvación. Por ello, desde el Antiguo Testamento se plantea literalmente la realidad de la salvación. Ahora, le voy a pedir a hermano Joel que me dé una ayudadita en esto. Salvación significa literalmente librar, quitar una carga, liberar de opresión o del peligro. Y solo le voy a dar 2 versos. Éxodo capítulo 14, el verso 13. Isaías 38, 20, Jueces 3, 31, Isaías 45, 16 y 17. Porque no puedo dedicarme tanto tiempo, pero por lo menos Joel, vamos a ver a Éxodo 14, 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Salvación significa liberación. Liberación de opresión, de peligro. ¿Y cuál es la opresión y cuál es el peligro? La Escritura nos habla que el pecado trae opresión y peligro de muerte eterna. Vea Isaías 38, 20. Isaías 38, 20. Las demás porciones, Jueces 3, 31 e Isaías 45, 16 y 17. Yo se los dejo para que ustedes los busquen, porque hermanos, créanlo, cada detalle de esto yo pudiera citarle múltiples citas para apoyarlo, pero tengo que entender que me puede venir la venida de Cristo citando cosas aquí. Éxodo, Isaías 38, 20 dice: Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. ¿Quién es que salva? ¿Quién es que salva? La salvación solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Cántele al Señor, Él le ha salvado, hermano. A lo largo de la escritura bíblica, el término salvación implica liberación de los juicios divinos. Salvación significa también liberación de enfermedades. Cuidado si usted ya se fue para el otro lado. No, estoy en el mismo.
A mí el Señor me libró de una de ellas. Gloria al Señor. Y ustedes lo saben. O usted no lo sabe. Si no lo sabe, acérquese a mí. Yo le voy a contar personalmente lo que pasó conmigo. Pero no solamente esta es una verdad que se expone en el Antiguo Testamento, también se expone muy extensamente, y yo diría todavía mucho más claramente, en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento expresa la salvación como liberación del hombre de la servidumbre del pecado a través de depositar fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, con el fin de liberar al hombre de la sentencia condenatoria por la culpa de su pecado y del infierno, y la seguridad de la vida eterna. ¿Quiénes trajeron su libretica y su hojita? ¿Quiénes lo trajeron? Ustedes, bebé, ¿quiénes trajeron su libretica? Traiga su libretica, Traiga su libretica. Salvación es liberación del hombre de la servidumbre del pecado a través de depositar fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, con el fin de liberar al hombre de la sentencia condenatoria por su pecado y del infierno, para entonces darte vida eterna. El diccionario bíblico define la salvación como el milagro divino que libera espiritualmente al hombre del dominio y culpa del pecado y muerte, para disfrutar de vida eterna en comunión con Dios. La salvación es el milagro divino que libera espiritualmente al hombre del dominio y culpa del pecado y muerte, para disfrutar de vida eterna en comunión con Dios. ¿Qué es salvación entonces? ¿Qué es salvación? El domingo que viene te lo voy a preguntar. Lewis Schaeffer, teólogo connotado británico, dijo: la salvación representa la obra total de Dios, por medio de la cual Dios rescata al hombre de su ruina moral y eterna y de la sentencia condenatoria del pecado, confiriéndole las riquezas de la gracia de Dios, que incluye la vida eterna en gloria con el Padre Celestial por siempre. ¿Quién lo memorizó? ¿Quién puede repetirlo? Traiga su mascotica, traiga su cuadernito, para que usted se la aprenda. Charles Ryrie define la salvación. Él dice: la salvación incluye la obra completada de Dios para traer a los pecadores de las tinieblas a la luz, de la condenación a la justificación, de la muerte a la vida eterna y de la alienación a la familia de la fe, para hacernos participantes de sus bendiciones, de las cuales la vida eterna es la mejor.
Hermano amado, esto usted lo va a tirar por... Cuando usted salga de aquí esta tarde, vaya a Monte Sinaí RD. Para que usted, estas cosas están siendo grabadas y van a estar siendo publicadas. Entonces, cuando el domingo que viene yo le pregunte, ¿qué es la salvación? Usted tiene por dónde contestar. Ve ahora un texto clave en el tema. Vamos a ir, hasta ahora usted ha escuchado mucho, pero yo quiero que usted, este verso, usted abra su Biblia y búsquelo. Efesios capítulo 2, versos del 8 hasta el 10. Y yo quiero que usted lea este verso. Este verso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Usted tiene su Biblia ahí en esa cita? Ahora vamos a leerlo todos juntos. Vamos a leerlo todos juntos, del 8 hasta el 10. Su próxima tarea para el domingo que viene es saberse esa porción de memoria. Porque esto es clave. Este es un verso clave en esta doctrina de la salvación. Y yo creo que de hecho ya muchos de los que están aquí se lo saben. Pero los que no se lo saben, apréndalo. Porque puede ser que el domingo que viene tengamos que decirlo todos. Y no lo quiero ver usted ahí estar como un tartamudo. Yo quiero que usted lo pueda decir, mire, hizo facto. Vamos a leerlo todos juntos. Aquí vamos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Usted entendió lo que usted acaba de leer? ¿Usted lo entiende? ¿Cuántos entienden lo que acaban de leer? ¿Cuántos han entendido? ¿Usted se recuerda aquel hombre que iba en su carro y él iba leyendo al profeta Isaías y Felipe se le acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Usted sabe que hay gente que tiene problemas de lectura comprensiva. Los religiosos, la mayoría, tienen ese problema. Usted sabe lo que este texto está tocando. Este es un bendito texto de la palabra de Dios. El texto indica que la salvación no se gana por obras. ¿Hay alguien aquí que piense lo contrario? Este texto que acabamos de leer dice específicamente que la salvación no se gana por obras. Este texto dice que la salvación es por la fe en Cristo, por su gracia infinita. Este texto dice que cuando una persona es salva por gracia y no por obras, entonces obra en virtud de la salvación.
Eso es lo que está diciendo ese verso. Amén. Le estoy dando un té de tilo o de manzanilla. Si usted quiere, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y para que usted vea otro texto aquí conexo, vaya a Tito capítulo 3, los versículos 4 hasta 7. Búsquelo en su Biblia. Búsquelo para que usted vea. Se los estoy mostrando para que no crean que es una enseñanza privada del pastor Amós. Para que usted vea que esto es revelación divina de la palabra de Dios. Mira lo que dice Tito 3, 4 hasta 7. Pero cuando la bondad de Dios, nuestro Salvador, ¿quién es que salva? ¿Quién es que salva? Ahorita decíamos la salvación es de Jehová. Aquí dice Dios nuestro Salvador. Estamos hablando de la misma persona. Dice, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Quién es el Salvador ahora? Oh, Jehová salva. Oh, Dios salva. Oh, Jesucristo es el Salvador. Oh, estamos hablando de la misma persona. Para que justificado por su gracia, declarados justos por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Destacamos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación no se obtiene por las obras que tú hagas. La salvación se obtiene por creer en la obra que Cristo hizo por su misericordia para con nosotros. Por la obra que Él hizo, no por las nuestras, sino por las de Él. Ahora bien, en este texto bendito de Efesios, mire, si no existiera Efesios 2, 8 a 10, hubiera mucha gente discutiendo muchas cosas. Pero gloria al Señor que reveló estos tres versos aquí. Hay dos elementos básicos en la salvación de una persona. Dos elementos básicos. Porque por gracia, primer elemento importante, su obra de gracia. Dos elementos básicos en la salvación, la gracia de Dios. Y eso luego lo explicaremos. Y la fe en Cristo. Esos son dos elementos indispensables y que no pueden faltar en la realidad de la experiencia de una persona cuando dice que es salvo. Tiene que conocer la gracia de Dios
y tiene que tener la responsabilidad de creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si una persona dice que es salvo, pero no sabe nada de eso, no es salvo aunque diga que es salvo. No es cristiana aunque diga que es cristiano. Gracia y fe. Gracia significa recibir un regalo inmerecido. Fe es confiar y creer. Pero pregunto, y te pregunto, hermano, que está así aquí, pero ¿confiar en qué? ¿Creer en qué? Confiar en que Jesús murió para perdonar tus pecados, los pecados de los hombres. Y así esa muerte trajo como consecuencia que el que confía en Él es salvo de la condenación eterna. Deseo destacar la advertencia, dos advertencias que hay aquí en Efesios 2, 8 a 10. Quiero destacar aquí hay dos advertencias. Abra sus oídos, hermano, amigo que está aquí en esta mañana. Abra sus oídos. Aquí hay dos advertencias. No por obras y no de vosotros. Dos advertencias aquí. No por obras y no de vosotros. Y para que nadie se atribuya los méritos, sepa que es de Dios. La gloria es de Dios. Gracia es un regalo inmerecido de Dios. Y eso quiere decir que nadie puede ganarse la salvación por lo que haga, porque la salvación es un regalo de Dios. Aprendemos que la salvación es producto de la infinita misericordia de Dios, la cual Él ofrece de manera gratuita a todos aquellos que ponen su fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario para librarnos de la ira venidera, del infierno. Aparece otro término duro, pero que está en la Biblia, el término infierno. La salvación nos libra del infierno. ¿Usted sabe que a veces cuando los evangélicos verdaderos hablamos del infierno, la gente de una vez brinca para arriba? Dice infierno, oh, y hay infierno, oh, y un Dios de amor manda a la gente para el infierno, misericordia tiene que no te ha enviado todavía, tienes gracia todavía, tienes oportunidad todavía. Y lo grande es que ese regalo es gratuito. No es por un credo religioso o por lo que usted haga. Mire lo que dice Gálatas 2:16. Vaya allá. Mire ahí en su Biblia, vaya marcando con su bolígrafo eso ahí. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre, es decir, el ser humano en su generalidad, dice,
no es justificado por las obras de la ley, sino por medio de ¿quién? Por medio de la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Cuántos han creído en Jesucristo? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, óigame bien, nadie, óigame bien la gente del séptimo día, nadie será justificado. No eres salvo por guardar los 10 mandamientos, aunque debes guardar los mandamientos. Pero eso no es lo que salva. No eres salvo por tener en tu Biblia, una Biblia en la casa abierta en el Salmo 91. Eso no salva. No eres salvo por ir a la liturgia de un templo. Tampoco. No eres salvo porque memorices el Sermón del Monte. No eres salvo porque recites el Salmo 23. Nada de eso obliga al Señor que nos perdone. La salvación se alcanza únicamente por fe en el sacrificio de Cristo por nosotros. La única alternativa es mirar a la cruz y aceptar que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, su sangre pagó y canceló por completo toda la deuda que yo tenía delante de Dios. Ahora, ya establecido esto de que la salvación no es por obra, ¿hay aquí alguien de los que está aquí que dude que la salvación se gana por obrar? El que conoce la gracia de Dios, sin embargo, dice el verso 10 de Efesios 2, el verso 2:10 dice que el que es salvo, entonces obra. El que ha sido salvo siente una gran gratitud y eso lo lleva a accionar en la dirección de lo verdadero, de lo justo, de lo correcto, de lo santo. La persona que sabe que es salvo y que Cristo le ha salvado tiene una gran gratitud. El creyente es una persona muy bien agradecida. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Fulano es mal agradecido. Usted sabe que hay gente que dice que salva, pero como que usted no le ve esa gratitud. Cualquier lloviznita le hace no venir a la casa de Dios a estar en comunión con su Padre. Cualquier lloviznita. Cualquier solcito. Ay, yo no puedo coger sol. Ay, yo no puedo coger sol. Ay, no. Y tú entiendes lo que es la gracia de Dios. Si tú entendieras la gracia de Dios, viniera como he dicho yo viniera de mi casa aquí de rodillas. Porque lo que Dios ha hecho por nosotros es algo verdaderamente maravilloso, sublime, excelso, majestuoso.
Pero tú sabes por qué no quieres venir a la casa de Dios. Ay, que mañana yo tengo trabajo. Y ese trabajo, y hoy ¿quién te dio el trabajo? Bárbarazo. Y tú has entendido la gracia de Dios. Y usted ha entendido qué es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted. Ay, usted sabe, pastor, que tenía un dolor de cabeza. Y se te quitó porque te quedaste en la casa. Se te quitó porque te quedaste en la casa. A ti de Lorenzo decía que se me quite en la casa de Dios. Si me lo va a quitar, que me lo quite en la casa de Dios. Cuando una persona conoce la gracia de Dios, es porque ha puesto su fe en Cristo. Amados hermanos, voy a dejarlo en este punto porque ya el tiempo aconseja. Pero créalo que yo todavía, llegué un poquito más de la mitad de lo que tenía previsto. Pero si Dios permite, nosotros estaremos aquí el próximo domingo siguiendo este mensaje. Y quiero animar a los hermanos que traigan sus familiares, sus amigos que necesitan escuchar este mensaje. Mire, si hay un mensaje que van a necesitar los atomayorenses es este. Y yo me pregunto, ¿cuántos están contentos porque Cristo le ha salvado? Y yo le pregunto, ¿y usted no quiere que su hermano, que su mamá, que su hermana, que su tío, que su primo, que su vecino sea salvo también? Usted no lo desea, usted no lo anhela. Usted sabe, ese hijo que usted tiene que no ha conocido de Cristo, si muere sin Cristo, ¿usted sabe para dónde va? ¿Usted conoce para dónde van los que se mueren sin Cristo? Invite a amigos para la próxima semana, si usted quiere que ellos sean salvos. Porque el Evangelio es el medio de salvación. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Señor, este es un mensaje contundente. Es un mensaje que coloca al hombre en una situación de confrontación y de tomar decisiones. Señor mío, pero también tu mensaje nos confronta a nosotros hoy. Pues debiéramos estar difundiendo este mensaje todos los días, mañana, tarde y noche. Danos anhelo por ti. Danos anhelo por predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, y ayuda a los amigos que puedan entender el mensaje de gracia y de misericordia. Gracias, Señor, por todo. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén.